Buenas, amados hermanos. Vamos a continuar con nuestro estudio de la carta a los Romanos. Ya vamos por el capítulo 2. El pastor Edwin en sesión anterior expuso lo que tiene que ver con los versículos del 1 al 4. Así que vamos inicialmente a orar para poner este momento en las manos del Señor para continuar con nuestro estudio. Bendito Dios, te rogamos, Señor, que sea tu palabra hablándonos, exhortándonos, enseñándonos y bendiciéndonos, Señor, en este momento. Que seas tú ayudándonos en todo, Padre, para estudiar tu palabra y para comprenderla y ponerla por obra en el nombre de Jesús. Amén. El famoso texto de Tomás Hoff, el Leviatán, tiene una frase que bien podría resumir lo expuesto hasta los primeros 4 versículos del capítulo 2 del libro de Romanos. Y es que él dice, las personas se ven forzadas a mantener una perspectiva favorable sobre sí mismas mediante el recurso de observar las imperfecciones de los otros. Esto es lo que nosotros vemos en las Escrituras, en la típica actitud del fariseísmo, donde creen que si pueden observar imperfecciones en las otras personas, pecados más escandalosos que los de las otras personas, de alguna manera tienen una excusa para justificarse o autojustificarse, y eso de alguna forma creen las personas que podrán eximir eso frente al juicio de Dios. Eso no es más que la autojustificación o la justificación por medio del pecado de otros, tratando así de hacer ver que el otro es más culpable que yo y por lo tanto de alguna manera yo estoy exento del justo juicio de Dios. Pero eso es un error porque nosotros no vamos a ser juzgados en comparación con los pecados de las otras personas, sino en comparación con la santidad y la perfección de Cristo, porque nosotros debemos ser conformados a la imagen de Él y no simplemente en un plano horizontal, de comparar mi justicia externa con la justicia externa de otros, porque nosotros podemos hacer eso en este mundo caído, pero eso no tendrá ningún efecto frente al juicio justo de Dios, que lo hará no solo viendo las acciones externas, sino el corazón y la disposición interior. Así lo intentó hacer Adán cuando frente a la petición de responsabilidad que le hace el Señor, dice, es que la mujer que tú me diste, ella es la culpable. Pero nosotros vemos que desde el principio el Señor no aceptó esa excusa y enjuició a Adán por eso. Entonces nosotros no podemos pretender que esa excusa de alguna manera sea válida. Nosotros seremos juzgados por la verdad, no en comparación con otro ser humano caído, sino por la verdad encarnada, por la palabra de Dios que es Cristo. Él es la ley frente a la cual nosotros vamos a comparecer algún día y seremos juzgados. Entonces, esa es la actitud que nosotros debemos asumir y centrarnos y mirar a Cristo, mirar la cruz, y así entenderemos que no nos podemos autojustificar delante de Él. Habiendo hecho ese pequeño resumen, vamos a leer el texto que está en el capítulo 2 de la carta a los Romanos, en el versículo 5. Mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Estoy citando la versión de la Biblia de las Américas. Ahora leamos la versión en Reina Valera del 1960. Dice este mismo versículo. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Atesoras ira para el día de la ira. Acumulas ira para el día del juicio. La actitud que hemos venido viendo en los primeros versículos, donde el hombre pretende excusarse frente a Dios, criticando a otras personas y con esa actitud propia del fariseísmo, que es la de la superioridad. Aquí vemos que esa comparación externa del yo soy mejor que tú, porque yo no cometo visiblemente las mismas cosas que tú haces, lo único que hace es que la persona acumula ira para el día de la ira, porque está viendo hacia otro ser humano y comparándose con él cree que está justificado o que cree que está en mejor posición frente a Dios. Y esto es un error, porque no es mirando hacia el otro lado que nosotros podemos ver la corrupción de nuestros corazones, sino mirando hacia Cristo, mirando hacia Dios. Y cuando miramos hacia la cruz, entonces podemos ver
la corrupción de nuestro corazón. Y esa es la única forma como nosotros podemos reconocer nuestro pecado y arrepentirnos delante de Dios de él. Porque si nosotros no nos arrepentimos de ese pecado, estamos acumulando ira para el día de la ira. Pero la dureza de nuestro corazón o la terquedad de nuestro corazón es el principal problema. Nosotros debemos recordar que la ira que se está hablando en este texto es la ira venidera, la ira de Dios, la revelación del justo juicio de Dios. En la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el versículo 10, nos dice algo que nosotros debemos tener presente para orientarnos en la interpretación de este texto. Todos, absolutamente todos, toda la humanidad comparecerá ante el tribunal de Cristo. Porque todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. La dureza de corazón de la que habla aquí proviene del Nuevo Testamento, tiene aquí en este texto la palabra griega esclerotes, que se refiere literalmente a una callosidad o a un endurecimiento. Esta es la palabra que en nuestro español pasa como esclerosis. Y en medicina se usa arteriosclerosis, que tiene que ver con el endurecimiento físico de las arterias. Y es una imagen que representa el corazón humano. Nuestro corazón está endurecido, está casi hecho una piedra, como la imagen que nosotros vemos en los profetas. Frente a esa dureza de corazón no hay lugar para el arrepentimiento, y una de las expresiones de esa dureza de corazón es el pretender justificarnos a nosotros mismos comparándonos unos con los otros. En el contexto de Romanos, eran judíos comparándose con los paganos y diciendo es que nosotros no somos tan pecadores como ellos. O incluso paganos buenos ciudadanos diciendo, pero es que aunque ellos son religiosos también cometen estas cosas. Y ahí vemos la dureza de corazón. Los judíos en el capítulo 2 podían creer que ellos, por haber recibido la herencia de la ley de Dios, por haber recibido el pacto, las promesas y la promulgación de ellas, tema del cual Pablo nos va a hablar en el capítulo 9 al 11, de la relación entre judíos y gentiles, de pronto ellos podían creer que de alguna manera estaban en la capacidad de juzgar las acciones de los gentiles, y que de alguna manera eso les excusaba un poco delante de Dios o delante del juicio de Dios. Pero Pablo, en otro aparte, hablándole a los Corintios en el capítulo 10, versículos del 1 al 11, nos muestra que realmente el pueblo de Israel tampoco era diferente a lo que nosotros vemos hoy. En este texto él dice, porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar, haciendo la referencia al éxodo, a la salida del pueblo de Israel. En la época de Moisés, dice, y en Moisés todos fueron bautizados, en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. El texto nos dice que el pueblo infringió el mandamiento de no codiciar, pero además dice, no seáis pues idólatras como lo fueron ellos. O sea, les dice a los corintios, no sean idólatras como lo fue el pueblo de Israel en el desierto. Pues ellos codiciaron, fueron idólatras, según está escrito. El pueblo se sentó a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron. Posiblemente sea la referencia al libro de los Números, cuando el pueblo fornicó con las jóvenes de las otras naciones. Ni provoquemos al Señor como algunos de ellos lo provocaron y fueron destruidos por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Estas cosas sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Este texto nos muestra
que a pesar de la aparente diferencia entre paganos y judíos en esa época histórica, realmente nos une la humanidad y todos los seres humanos de toda tribu, de toda lengua, de toda raza. Estamos en la misma condición deplorable delante de Dios. No tenemos nada que podamos presentarle al Señor como un mérito de mayor obediencia que otros. Pablo, en el mismo texto de Romanos, en el capítulo 2, versículos del 17 al 24, resalta este punto. Y él dice, ya hablándole en concreto a los judíos y diciéndoles, no puedes simplemente compararte con el pagano y creer que eso te va a justificar. Pero si tú, que llevas el nombre de judío y te apoyas en la ley, que te glorías en Dios y conoces su voluntad y que apruebas las cosas que son esenciales, siendo instruido por la ley, y te confías en que eres guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los necios, maestro de los faltos de madurez, que tienes en la ley la expresión misma del conocimiento y de la verdad, tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Le dice, ustedes tienen un mayor conocimiento, y es verdad, ellos tenían la ley revelada de Dios. Pero Él les dice, no te enseñas a ti mismo, es decir, no tratas con tu propio corazón. Y le dice, tú que predicas que no se debe robar, robas. Tú que dices que no se debe cometer adulterio, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, saqueas templos. Tú que te jactas de la ley, violando la ley, deshonras a Dios. Porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, tal como está escrito. Pues ciertamente la circuncisión es de valor si tú practicas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión se ha vuelto incircuncisión. Por tanto, si el incircunciso cumple los requisitos de la ley, ¿no se considerará su circuncisión como circuncisión? Y si el que es físicamente incircunciso guarda la ley, ¿no te juzgará a ti? Es decir, no te juzgará a ti, no te condenará a ti, que aunque tienes la letra de la ley, hablando de los judíos, y eres circuncidado, eres transgresor de la ley. Y después explica, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión externa en la carne, y aquí está hablando ya del pacto, sino que es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Entonces, el verso que viene es el verso 6 del capítulo 2. Este texto es interesante, primero porque nos habla del principio de la responsabilidad individual, que es importante frente a Dios. Vamos a ser juzgados, cada uno de nosotros de forma individual, frente al juicio del eterno Dios. Esto ya Pablo nos está ubicando en el decir, no es por comparación con el otro, porque tú vas a ser juzgado por tus obras, por tus hechos, por lo que tú eres, por lo que tú haces. Esto sin que tú puedas justificarte por medio de lo que el otro hizo o el otro dejó de hacer. Este es un problema desde el Edén, como ya lo dijimos, y es un problema muy actual de nuestra sociedad. Nuestra sociedad cree que se puede justificar con las acciones del otro y que todo estará bien. Muchas personas desarrollan una mentalidad de víctima. Es que lo que yo hice no fue mi responsabilidad, sino que yo reaccioné frente al hecho del otro como si yo no tuviera ninguna libertad y ninguna responsabilidad frente a mis reacciones. Esta no es una excusa delante de Dios. El texto 6 del capítulo 2 dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Aquí hay que hacer algunas precisiones. Muchas personas entienden este texto como que está hablando de que la salvación es el efecto de nuestras obras. Pero este texto nos ilumina el Salmo 62, versículo 12, donde en ese salmo se dice, y tuya es, oh Señor, la misericordia, pues tú pagas al hombre conforme a sus obras. Esta cita implícita que está, o esta idea que también está en muchos aspectos en el Antiguo Testamento, es importante para nosotros entender. ¿Por qué? Porque es necesario ver todo el contexto del Salmo para entender cómo se está utilizando el tema de
a cada uno conforme a sus obras. Para poder volver después a Romanos y entender cómo es que Pablo está pensando y en qué categoría está pensando él. Él no está pensando en que cada uno debe actuar y que Dios va a recompensar las obras de cada uno y que las personas van a ser justificadas de acuerdo a sus obras. Cuando nosotros vemos el contexto del Salmo, vemos que esta oración del Señor, del Salmo, es contra los opresores y contra los enemigos. Y que el salmista no pretende hacer valer ningún mérito. Al contrario, el texto habla de la salvación que el Señor le dio. No es una salvación por obras. Aquí no se trata de una distinción entre el que hace para salvarse y del que no hace para salvarse, sino entre el que confía en Dios y se arrepiente, el que tiene fe y se arrepiente, y el que reconoce que Dios es su único Salvador y el que no lo hace. La diferencia es entre el que mira al Señor como su justicia y aquel que se compara con otro pretendiendo escapar de esa forma del juicio de Dios. Quiero que leamos completo el texto del Salmo, porque el texto del Salmo nos va a dar la base de la interpretación de estos versículos que son complejos, porque algunos han querido utilizarlos para decir que el hombre se salva de acuerdo a las actuaciones o de acuerdo a las obras. El Salmo 62, de nuevo lo voy a leer en la Biblia de las Américas, dice, esa introducción: Dios es el único refugio para el director del coro, según Jedutum, Salmo de David. En Dios espera mi alma, dice, en Dios solamente espera en silencio mi alma. De Él viene mi salvación. Lo primero que el salmista declara es: de Dios viene mi salvación. Solo Él es mi roca y mi salvación. Vuelve a insistir, la salvación viene del Señor. Él es mi baluarte y nunca seré sacudido. ¿Por qué? Porque Dios es mi fortaleza. Y plantea ciertos casos, dice, ¿hasta cuándo atacaréis a un hombre? O sea, está hablando de Él. Todos vosotros para derribarlo, como pared inclinada, como cerca que se tambalea. Solamente consultan para derribar su eminencia. En la falsedad se deleitan. Bendicen con la boca, pero por dentro maldicen. La apariencia, la externalidad. Estos hombres malvados se presentan como hombres justos. Pero el salmista dice: ustedes en la falsedad se deleitan. Con su boca expresan una cosa. Lo mismo que estaba diciendo el texto. Algunos son... con su boca enseñan, pero realmente no plantean nada que sea de fondo, la verdad que debe estar en el interior. Dice, con la boca bendicen, pero por dentro maldicen. Y el salmista hace una reflexión: alma mía, espera en silencio solamente en Dios, pues de Él viene mi esperanza. Esperanza entendida como al principio. Miren que el Salmo está repitiendo casi su introducción. Alma mía, espera en silencio y espera solamente en Dios, pues de Él viene mi esperanza. Aquí esperanza es paralelo de salvación. Y de nuevo el versículo 6 de ese Salmo nos lo va a decir. Solo Él, refiriéndose a Dios, solo Él es mi roca y mi salvación. Él es mi refugio y nunca seré sacudido. En Dios descansan mi salvación y mi gloria. Tema de la gloria, que es tema de la honra, que también va a aparecer más adelante en la carta a los Romanos, diciendo que aquellos que obedecen tendrán salvación y gloria. El Señor es mi fortaleza, mi refugio, está en Dios. Confiad en Él en todo tiempo. Este confiad es de fe, de emuná, de creer, de fidelidad, de confesar con mi boca que Jesús es mi Salvador. Pero eso va de acuerdo a una experiencia interna. Dice: oh pueblo, derramad vuestro corazón delante de Él. Dios es nuestro refugio. Versículo 9 dice: los hombres de baja condición son solo vanidad, y los de alto rango son mentira. En la balanza suben. No confíes en la opresión, ni en el robo pongáis vuestra esperanza. Si las riquezas aumentan, no pongáis el corazón en ellas. Una vez ha hablado Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder
Tuya es, oh Señor, la misericordia. Tú pagarás al hombre conforme a sus obras. Así termina el Salmo. Tú pagarás al hombre conforme a sus obras. Por el Salmo vemos que lo que David está diciendo es que él tiene la esperanza, la confianza en Dios, de que Dios pagará a todas esas personas que le están deseando el mal, que están atacándolo, a todos esos enemigos. Dios les dará conforme a sus obras. Entonces aquí vemos como el justo no busca tener una justicia propia. Él no está diciendo, yo soy mejor que él y por eso yo merezco tal cosa, sino que está diciendo desde el inicio, tú eres mi salvación, tú eres mi roca, en ti confío, a ti me acojo, tú eres quien me va a guardar del malo y de mis enemigos que tratan de engañarme. Porque lo complejo aquí es que el salmista declara que esas son personas que con su boca le bendicen o bendicen al Señor, pero por dentro realmente maldicen. Y es difícil saber quiénes son realmente esos enemigos. Y Pablo creo que está utilizando el mismo concepto en Romanos para decir que muchas de esas personas religiosas con su boca dicen una cosa, pero su corazón está fuera de lo que están diciendo. Y es para nosotros muy difícil saber cuándo alguien dice la verdad y cuándo no. Pero sin embargo, el hecho es que no es por esa justicia externa que se van a juzgar y se engañan si logran sostener esa apariencia externa, pero si el corazón no está realmente en ese horizonte. Otro texto que nos puede ayudar aquí es el texto de Proverbios. El capítulo 24 del libro de los Proverbios, vemos otra vez la misma estructura que encontramos en el Salmo, donde está el justo y el injusto. Y en el verso 12 encontramos esta expresión: no dará a cada uno según su obra. De nuevo el énfasis, si uno lee todo el contexto del Proverbio 24, es la diferencia entre el justo y el injusto. La nueva traducción viviente, que es una traducción muy dinámica, pero que en este caso nos ayuda a orientarnos sobre el sentido de lo que estamos diciendo. En el versículo 11 al 12 lo traduce así: rescata a los que están injustamente condenados a morir. Sálvalos mientras van tambaleando hacia su muerte. No te excuses diciendo, ¡ay, no lo sabíamos! Pues Dios conoce cada corazón y Él te ve. El que cuida tu alma sabe bien que tú sabías. Él pagará a cada uno según merecen sus acciones. Más adelante es interesante porque en Romanos nos va a decir que los gentiles no pueden decir que tienen excusa. No sabíamos que la ley decía tal cosa, porque nadie puede decir no sé. Sobre todo porque Romanos 1, 18 al 20 ya nos habla de la revelación general de Dios, del justo juicio de Dios, y que todos al ver la creación podemos ver su eterno poder y su deidad. Así que no hay excusa. Eso nos ayuda a delinear la interpretación del siguiente texto de Romanos, que es un texto complejo que vamos a leer. A los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. Pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. Versículo 9. Habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Y este punto es interesante porque no hace una diferencia entre unos y otros. Dice, todo ser humano que no actúa de acuerdo a la verdad de Dios, de acuerdo al Evangelio, de acuerdo a la ley, tendrá su condenación. Habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo. Versículo 10, pero gloria y honor y paz para todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Ya nos va conectando que está hablando a ambos pueblos. Porque en Dios no hay acepción de personas, es decir, Dios no va a juzgar a judíos diferente a los gentiles, sino que los juzgará conforme a su única norma, que es su santidad.
y no hay excusa. Estos textos Pablo nos da hablando del día de la ira, del día del juicio que será revelado. Estos textos son la continuación del versículo 5 que ya habíamos visto, donde explica a los creyentes que a pesar de ser perseguidos por los enemigos, como en el Salmo 62, o el de no ser ayudados en los momentos de peligro, sigan perseverando como en el proverbio y esperando la justicia que solo viene de Dios, a los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad. Todo creyente debe buscar esta esperanza, perseverancia, honor e inmortalidad y vida eterna. Ese es el objetivo hacia el que todo creyente camina. Pero nosotros sabemos que esa vida eterna es un don de Dios. Hay un contraste, dice, pero los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad. Es decir, que aquellos que buscan honor, inmortalidad y vida eterna obedecen a la verdad. Hay una obediencia ahora. ¿Cuál es el fruto de esa obediencia? Esa obediencia viene a mí como la obra interna del Espíritu Santo porque no hay justo por sus propios medios. Aquí nosotros tenemos que ver la relación entre el justo y las obras de justicia. Ya sabemos que nadie es justo por sus propias obras, pues más adelante el hilo de la argumentación de Pablo explicará que no hay justo ni aun uno. Romanos capítulo 3, versículo 10. Y que la justicia viene por la fe en Cristo, para todos los que creen en Él. Romanos 3, 22. Y para ilustrar esa justicia de la que Él está hablando, esa justicia que viene por la fe, nos va a poner un ejemplo, el ejemplo de Abraham, que fue declarado justo sin obras por la justicia de la fe, como dice Romanos 4:13. Pues creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, Romanos 4:3. Entonces ahí nosotros vemos que el creyente no es justificado por sus obras. Así que estos textos no se pueden tomar para decir que seremos juzgados de acuerdo a lo que cada uno haga. Luego entonces la vida eterna va a depender de lo que todos y cada uno de nosotros hiciera. Porque es evidente que si interpretamos esto en el capítulo 2, sería incongruente el capítulo 3 donde dice lo contrario. Si nosotros vamos a interpretar este texto, tenemos que tener en cuenta la unidad del pensamiento del autor y la unidad del pensamiento dentro de la misma carta y por supuesto la unidad del pensamiento del autor en sus otras cartas. Y aquí podemos referirnos a Efesios, donde Efesios claramente nos enseña que la salvación es por la gracia de Dios y que no es por ningún mérito humano. Y así, pero el mismo texto de Romanos nos deja claro que Pablo sabe que nadie es justo por sus propias obras y que no hay ningún mérito en la salvación. Y para eso nos pone el ejemplo de Abraham. Abraham fue justificado porque creyó en la promesa del Señor, no por sus obras. Por eso el texto dice, creyó Abraham y le fue contado por justicia. Romanos capítulo 3, versículo 3. El creyente es justificado por la fe sin obras. El impío es condenado por sus obras. Eso es diferente. El creyente es justificado por la fe sin obras, porque no las puede tener para mostrarlas. El creyente se acoge a la obra de Dios, a la obra de Cristo, y se le imputa una justicia que él no tiene. Es justificado por haber creído en aquel que obró, o por la obra de Cristo. Pero quien es condenado por sus obras. Un ejemplo de esto lo podemos ver en Isaías, en el capítulo 3, versículos del 10 al 11, donde Isaías dice, decid a los justos que les irá bien, porque el fruto de sus obras comerán. Ay del impío, le irá mal, porque lo que él merece se hará. El justo come del fruto de sus obras, pero debemos tener en claro que ese fruto de sus obras también es algo que el Espíritu Santo le ha dado. El texto de Jeremías, en el capítulo 17, versículo 10, también expresa esta misma idea. Más engañoso que todo es el corazón,
y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Yo, el Señor, escudriño el corazón. Pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Estos textos, cuando nos llevan a Romanos, nos muestran el pensamiento de Pablo y dice, los judíos, sobre todo ellos, creen que por la obediencia externa a la ley ya de alguna forma tienen un mérito superior con relación a los paganos y que de alguna forma Dios les debe algo. Pero no es así. Ahora, el pagano tampoco puede pensar que si tiene una ética o una moralidad diferente quizás a sus contemporáneos. No puede simplemente mirar, bueno, a pesar de que yo soy un pagano, yo no hago lo mismo que hacen los otros. Por lo tanto, yo de alguna manera tengo algún mérito y alguna más cercanía frente a Dios. No, porque el texto sigue desarrollando la sentencia ante el tribunal de Dios. Y esa sentencia no depende de la raza, del desempeño, ni de cómo me relaciono con los demás. Depende del justo juicio de Dios, donde dice, habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honor para todo el que hace lo bueno, dice, al judío primeramente y también al griego, porque en Dios no hay excepción de personas. Aquí no hay distinción entre judío o gentil, tema que se desarrollará más adelante en los capítulos del 9 al 11. Si un judío vive según la ley, esto no lo salva ante Dios, porque su obediencia es fruto de la fe. Si un gentil obedece a Dios en fe, no lo salvan sus obras, lo salva la fe. No son las buenas obras que pudo haber hecho guiado por su conciencia o por su conocimiento natural o por la revelación general lo que lo va a salvar, porque no hay distinción entre unos y otros. La salvación viene por la fe para ambos. Y por eso están el ejemplo de Abraham y el ejemplo de Adán en el capítulo 4 de Romanos y en el capítulo 5. Ahora, la fe en el creyente debe dar buenos frutos. Dios justifica solo por la fe, pero debemos saber que esta fe no está sola. Esta fe se debe expresar en buenas obras de justicia que Dios ha preparado. Y Pablo lo dice en Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 10, que es, como habíamos dicho, importante por el tema de que debemos entender la unidad del pensamiento del autor. El texto nos dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Somos salvos por medio de la fe. Hemos sido salvados, dice el texto en pasivo, para nosotros. Hemos sido salvados. Nosotros hemos recibido la salvación por el instrumento que es la fe. Pero quien nos ha salvado, o sea, quien ha ejecutado la acción salvífica, es Dios. Esto no de vosotros. Tanto la fe como la salvación no son nuestras, sino que son don de Dios, don, regalo inmerecido de Dios, gracia. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y dice, no por obras, es decir, ni la salvación ni la fe son obras, ni por obras son obtenidas, para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Somos creados para buenas obras, pero no son las buenas obras las que nos salvan. Al contrario, estas buenas obras son el efecto, el fruto de la fe, los cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Dios preparó estas buenas obras para que una vez salvados anduviéramos en ellas. Nuestra confesión explica en el capítulo de las buenas obras, que es el capítulo 16, me estoy refiriendo a la Confesión de Fe de Londres de 1689, este tema para que nos quede claro cómo esto está en armonía con lo que nosotros creemos. En el párrafo 3 dice, la capacidad que tienen los creyentes para hacer buenas obras no es de ellos mismos de ninguna manera, sino que es una obra llevada a cabo completamente por el Espíritu de Cristo. Y para que ellos puedan tener esta capacidad, además de las virtudes que ya han recibido, se necesita una influencia efectiva del mismo Espíritu para obrar en ellos tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Sin embargo, no deben volverse negligentes por ello,
como si no estuviéramos obligados a cumplir deber alguno aparte del impulso especial del Espíritu Santo, sino que deben ser diligentes en avivar la gracia de Dios que está en ellos. No vamos a leer todos los textos que acompañan esta afirmación del párrafo, que todos sabemos que son varios, pero sí lo que queremos reflexionar es como punto final. Hay un auge de esa idea farisea entre personas y entre iglesias donde la comparación es: yo hago esto, tú no haces esto. Yo soy superior a ti porque yo sí cumplo esto, y muchas veces vemos que eso acaba por ser un subjetivismo. Yo creo que se debe hacer de tal manera y desprecio a todo aquel que no lo haga de la misma manera que yo lo estoy haciendo, negando la diversidad que hay en la misma historia de la Reforma, en la misma historia del pueblo de Dios, que ha asumido diferentes puntos de vista sobre ciertas cosas. Esa comparación de las externalidades es muy complicada y que no mira nunca el corazón, y nos estamos haciendo jueces de las demás personas simplemente por lo que vemos, por lo exterior. Pero solo Dios conoce el corazón. Solo Dios conoce el corazón del hermano y solo Dios conoce mi propio corazón. Y yo no puedo pretender jugar a ser Dios juzgando las intenciones del corazón del otro, porque al final no podré. Y además de eso, cuando yo vea a mi hermano en necesidad, lo que tengo que hacer es lo que dice Pablo en Gálatas: con espíritu de mansedumbre tratar de restaurarlo. No querer presentarme yo como superior a él, y que mi obediencia externa la comparo con la suya y entonces lo descalifico. En este punto tenemos que reflexionar muchas cosas. Creo que la situación que estamos viviendo nos muestra que se acerca ese juicio de Dios, y que en ese juicio de Dios no vamos a poder dar excusas como: es que mi vecino, es que mi mamá, es que mi papá, es que mi hermano, es que mi trabajo, es que de todos modos yo no mato, yo no hago esto, yo no hago lo otro, y entonces yo soy mejor que la mayoría. Viene el juicio de Dios, como lo dice Romano, pronto se revelará ese juicio de Dios. No te estoy diciendo que sepa exactamente cuándo sería, pero sé que está cerca como la Escritura lo promete, y que no podremos anticiparlo para saberlo. Así que no puedes caer en la idea de: ok, yo esperaré a que ese momento esté cerca y entonces me arrepiento, porque estás acumulando ira para el día de la ira. Debes arrepentirte hoy y debes buscar al Señor hoy, que el Señor te conceda ese arrepentimiento. Para los hermanos, la reflexión es: nuestras obras no son algo de que gloriarnos para con ningún otro ser humano, ni para con ningún otro hermano. Esto no es una competencia de unos con otros. No es la competencia de judíos con gentiles, ni es de una iglesia contra otra iglesia, ni de un pastor contra otro pastor, ni de un hermano contra otro hermano. Yo sí hago esto y tú no lo haces. Lo que debemos hacer es poner nuestros ojos en Cristo, que es el autor y consumador de la fe, que Él es quien va a juzgar, y nos va a juzgar no solo por nuestras externalidades, sino por lo que hay en nuestro corazón, porque la verdad en lo íntimo es lo que el Señor va a examinar, y ese es el justo juicio que el Señor hará cuando Él así lo determine. Entonces, hermanos, hasta aquí llegamos con nuestra reflexión de estos textos. Espero que todo haya sido claro. Las preguntas las pueden hacer por intermedio del chat de la iglesia y serán respondidas en la medida de lo posible. Les agradecemos en todo esto y les exhortamos a seguir vigilando, a seguir manteniendo la esperanza y la fe en estos momentos difíciles, porque sabemos que estamos atravesando por un evento atípico en nuestro país con todo este tema del virus, pero que sin duda sabemos que el justo juicio de Dios vendrá. Y esa es nuestra esperanza, porque en ese día, dice la Escritura, debemos levantar nuestras cabezas porque nuestra redención está cerca. No debemos afrontar estos momentos con temor, sino al contrario, la iglesia debe sentir el valor que viene del Espíritu Santo, porque nosotros sabemos que Dios nos guarda. Eso no quiere decir que no vayamos a sufrir. Eso quiere decir que nosotros tenemos una esperanza mayor que los sufrimientos temporales,
porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que ha de manifestarse. Esa es nuestra esperanza. Y lo que Pablo dice en Romanos 5 es ese día, esa gloria venidera, esa revelación del justo juicio de Dios está cerca. Oremos, hermanos, para que el Señor nos ayude a perseverar esperando esa segunda venida con fe y esperanza. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por tu bondad, misericordia. Rogamos que nos ayudes en este momento de dificultad. Te rogamos que nos ayudes a poner por obra esta palabra, que tú quites de nosotros todo egoísmo y superioridad, que nosotros usemos tu palabra, Señor, para confrontarnos primero a nosotros mismos, Señor, y para ayudar a todos los hermanos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén.